tardes a todos. Vamos a dar inicio a la mesa redonda Humanidad y Mundo Joven. Vamos a contar con 40 minutos para compartir con las colegas aquí presentes. Es una gran alegría para FUCLAE que hayan aceptado ser parte. Hacía mucho tiempo que las queríamos reunir y escuchar. Nos pareció una buena propuesta poder hacerlo de esta manera, así que estamos dispuestos a disfrutar. Vamos a presentar primero a la licenciada Cecilia San Girón, que es la que está vestida de verde. Nació y vive en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Cecilia es psicóloga, egresada de la Universidad Nacional de Rosario, es profesora de filosofía, psicología y pedagogía, es especialista en logoterapia y en psicología vincular de familias con niños y adolescentes. Es directora del Colegio Secundario Nuestra Señora de la Misericordia, desarrolla actividad docente desde el año 1983 en forma ininterrumpida. Fue profesora universitaria y en diversos institutos terciarios y asociaciones de logoterapia de Argentina y de España. Es directora del Centro de Análisis Existencial Viktor Frankl de la ciudad de Rosario. Ejerce la psicología clínica en consultorio privado y es autora de los libros La búsqueda de lo posible, Estación, Existencia, Entre la escuela y el consultorio, y coautora de Ser Siendo, 3 miradas desde la logoterapia. Vamos a presentar a Cuca Valero. Cuca es mexicana, psicóloga clínica, logoterapeuta, especialista en logoterapia y análisis existencial, psicoterapeuta existencial, orientador humanista, psicoterapeuta de grupos y análisis existencial personal. Directora del Centro de Estudios Casa Viktor Frankl de México. Socia fundadora, Horizonte Básico, asesores y consultores. Fundadora de Colaborare, comunidad de formación en manejo de grupos. Tallerista y conferencista. Profesora de diversas diplomaturas, capacitadora de logoterapeutas, coordinadora del diplomado en manejo de grupos y diplomado en adicciones. Con nosotros también ¿necesitas algo, Pini? Con nosotros también está presente Paula López, que es quien está vestida de blanco. Es directora y fundadora de Casa de Paz, Centro de Crecimiento Humano, ubicado en Bogotá. En 2016 fue condecorada por el comandante del Ejército Nacional con la medalla San Miguel Arcángel por el impacto psicosocial de su obra, mediante la cual aporta a la restauración emocional de los soldados heridos en combate del Batallón de Sanidad en sus talleres de crecimiento de Casa de Paz, Bogotá, Colombia. Es logoterapeuta, analista existencial, coach y escritora. Ha publicado 2 libros, uno, Mis píldoras para el alma, y Mis respuestas para el alma. Es autora de literatura espiritual y su libro que está presentando en este momento, Tu alma, una joya para pulir. Y con nosotros también está la licenciada Marcela Arocena de Uruguay. Marcela es psicóloga y logoterapeuta, miembro fundador y directora de CELAE, Centro de Logoterapia y Análisis Existencial de Montevideo, Uruguay. Coordinadora y docente de la formación en logoterapia, supervisora del equipo de atención clínica de la institución. Es psicóloga clínica en el ámbito comunitario y privado desde 1997. Ha realizado posgrados en psicología educacional de la Universidad Católica y de psicoinmunoneuroendocrinología. Ha trabajado como psicóloga en instituciones educativas en nivel público y privado. Ha dictado cursos y conferencias sobre psicología y logoterapia en diferentes países, Uruguay, Argentina, Perú y México. Es artista plástica, con formación en la Escuela Nacional de Bellas Artes, talleres de pintura y escultura desde el año 1992. Bueno, variado, de todo un poco. Todas ellas son muy generosas, así que van a tener sus correos electrónicos
en sus manos para poder interactuar con ellas a posterior de este encuentro. Bueno, la idea de FUCLAE fue reunirlas por su experiencia vinculada al trabajo con jóvenes. Los jóvenes es una población que desde FUCLAE nos interesa mucho y nos parecía importante poder vincular la etapa evolutiva de la juventud, que después charlaremos un poquito a qué nos referimos con eso, con el tema particular de nuestro congreso, que tiene que ver con la humanidad y la humanidad como un punto de encuentro. Entonces intentaremos compartir este espacio con algunas preguntas guías, simplemente guías, pero la idea es que podamos ir armando alguna idea de cómo poder desde la logoterapia mirar al mundo joven y cómo poder acercarlo al encuentro como un punto de desarrollo para la humanidad. Entonces vamos a empezar a preguntarles a las colegas, vamos a empezar por Ceci, a ver si Cecilia nos puede explicar como logoterapeuta, contarnos cuál es su mirada o qué es lo que ella entiende en la relación que existiera entre mundo joven, humanidad y encuentro. ¿Qué relación posible habría entre estos tres conceptos? Bueno, hola, buenas tardes a todos. En principio, cuando veía esta pregunta pensaba a qué nos referimos con estos conceptos, porque los veo justamente como muy abstractos, ¿no? Como representaciones mentales de ciertas situaciones. Entonces, para ir acercándome a la realidad y a lo concreto pienso, bueno, no sé si hay los jóvenes o si hay un mundo joven, sino que hay este joven más este otro, más una cantidad de singularidades. Y por el otro lado, humanidad somos todos, o sea, todos somos humanos. ¿Cómo conectar, tal vez, las diversas inquietudes entre los jóvenes o estos jóvenes con los que yo trabajo, que no son todos los jóvenes, y estos adultos con los que también trabajo, que no son todos los adultos? Entonces es muy difícil para mí pensar de manera universal, o sea, pensar conceptualmente, como una representación ideal. Creo que como denominador común quizás de una época o de un pensamiento así generalizado, podríamos pensar que los jóvenes, al menos con los que yo trabajo, tienen muchas potencialidades, o sea, están ávidos de poder despertar. Lo que sucede a veces es que están dormidos y necesitan a alguien que los despierte. Y creo que ahí está nuestra función en este mundo, que no es una tarea fácil porque tenemos que asumir un liderazgo conociendo las características de estos jóvenes, que como en todas las épocas las generaciones van cambiando y siempre va a haber una brecha generacional que hay que sortear. Norbert Montfort, un líder, un trabajador en liderazgo de Barcelona, habla del pastoreo de gatos para trabajar con adolescentes. O sea, pastorear ovejas sabemos que es fácil, ¿no? Pero ¿qué gato nos hace caso? O sea, no es fácil llamar mish mish y que el mish venga, ¿no? Excepto que esté la comida y tenga hambre en ese momento. Entonces, creo que esa es la magia o la estrategia hábil que tenemos que hacer con los adolescentes. Cómo captar su atención, cómo despertarlos, cómo lograr que sus intereses que los tienen, yo creo que no, esto de hablar de que no les interesa nada o que tienen una apatía es una generalización también, que hay que ver qué pasa que nosotros no conectamos con sus intereses o con aquellas cosas que a ellos sí les interesan, tal vez no son las mismas que las nuestras o no sabemos proponerles, ¿no? Bueno, eso es para empezar, no sigo hablando porque si no... Gracias. Pues en mi experiencia personal yo he trabajado con una población que ha sido muy interesante porque he trabajado con jóvenes heridos de la guerra. Como ustedes saben, en nuestro país, Colombia, nosotros llevamos muchos años en una guerra que ha traumatizado particularmente a los jóvenes. Estos son muchachos de 18 años en adelante, 18, 19 años, que han caído en minas antipersonales, que han sido mutilados en su cuerpo, no tienen sus piernas, no tienen sus brazos, y son muchachos que tienen una dimensión espiritual increíble, porque tengan presente que estos jóvenes no tienen acceso a la logoterapia, no tienen acceso a psicoterapeutas
difícilmente tienen acceso más o menos a unas 5 o 6 terapias que les pagan en el batallón de sanidad, pero en el batallón de sanidad permanentemente viven alrededor de unos 2.000, 3.000 jóvenes mutilados de guerra. Entonces el gobierno se ocupa más que todo de darles las prótesis para sus piernas y las prótesis para sus brazos. Entonces ahí es cuando yo entro con mi misión en Casa de Paz a darles la prótesis para el alma. Y desde la logoterapia he podido tener contacto con el corazón y con el alma de estos jóvenes mutilados que viven durante un fin de semana en retiros espirituales con jóvenes universitarios. Entonces he tenido la experiencia de trabajar con dos sectores de la población muy diferentes, en donde hay unas diferencias psicosociales muy marcadas. Los jóvenes de universidades privadas que tienen acceso a un montón de terapia, que pueden acceder a counselors en sus universidades, que tienen papá y mamá que les paga las terapias, en donde en estos fines de semana que trabajamos en esta restauración emocional, ellos comparten sus experiencias, comparten sus heridas y muchas veces sin haber pasado por procesos psicoterapéuticos, con el solo hecho de tener empatía con el otro, de un joven universitario poder convivir con un soldado mutilado de guerra y al tiempo un soldado poder convivir con un joven universitario que él en su mente creería que no tiene problemas porque tiene una situación particular favorable, solamente con el hecho de ellos tener empatía con el prójimo, reconocer el dolor del prójimo, abrazarse en dolores que son totalmente diferentes, ya ahí empieza a haber una sanación milagrosa. Pensando en esto que ambas dicen, como de alguna manera la intención del logoterapeuta en esta etapa evolutiva, por decirlo de alguna manera, a modo de compartir un espacio pedagógico, ¿no? Más allá de que fomentamos la individualidad, pero a modo pedagógico poder universalizar ciertos conceptos me parece que son útiles para que después cada uno recoja lo necesario y lo pueda bajar a su cotidianidad laboral y personal, ¿no? Y si pensábamos en la tarea del logoterapeuta como esta tarea en distintos espacios de salud, educación, familia, club, grupo parroquial o lo que fuese, esta tarea de poder generar espacios fértiles para despertar estas potencialidades en los jóvenes, a ver si Marce nos podés compartir desde tu mirada cuáles serían aquellos factores de riesgo y cuáles serían aquellos factores protectores para poder lograr esto. Bien, sí, a ver, a nivel de factores de riesgo, una de las cosas, por lo menos que vemos mucho nosotros en el CELAE, tenemos un equipo de 18 psicólogos, una psiquiatra, y a nivel de las consultas, no tengo una estadística, pero nos llegan muchísimas consultas de jóvenes, o sea, proporcionalmente está siendo muy alto las consultas de padres que traen adolescentes o jóvenes, y gran parte de los problemas que vemos y que son factores de riesgo, es la tendencia a aislarse, ¿no? La sensación de que el otro me molesta, afecta a mi libertad, ¿no? Esta concepción a nivel social, ¿no? Porque si vamos a los factores protectores, el vínculo, las redes, todo lo que tiene que ver con los contactos, ¿no? Va a ser un factor protector. Entonces, por un lado, esta dificultad a nivel social y de los vínculos, de sostener vínculos, de generar vínculos más duraderos o sólidos. Por otro lado, bueno, la baja tolerancia a la frustración, la impulsividad, son elementos que vemos mucho y que realmente son un riesgo a nivel, pensando en un futuro, ¿no? Para poder justamente sostener un proyecto, para poder en esa etapa de crecimiento, la baja tolerancia a la frustración, la inestabilidad emocional, el no poder desarrollar automotivación, autosostén. La falta de modelos adultos responsables, ¿no? Estos son algunos de los factores de riesgos. Y por otro lado, a nivel de factores protectores, y bueno, justamente yendo un poco al tema del contacto, del vínculo social, el contacto con las propias emociones, ¿no? La capacidad de tomar contacto con las emociones y de poder ponerlas en palabras,
como un elemento esencial. El desarrollo de la empatía, ¿no? La posibilidad de ponerse en el lugar del otro. Muchas de las consultas tienen que ver justamente con el no poder salir de sí mismos, o sea, la dificultad en comprender, ¿no? la situación de otro. Factores protectores, bueno, la autonomía, el desarrollo de la autoconfianza, ¿no? El autosostén, los hábitos, ¿no? El desarrollar hábitos, disciplinas, todo eso que se trabaja en realidad desde la infancia y que van siendo una base esencial para que después ese chico tenga justamente todas estas, pueda desarrollar todas estas capacidades a partir de esas cosas, ¿no? De los hábitos cotidianos en la casa, ¿no? Como algo esencial, el esfuerzo, ¿no? Bueno, y ahí surgen, obviamente, van surgiendo en definitiva los valores, ¿no? Van surgiendo los sentidos, van naciendo en todas esas pequeñas cosas cotidianas que nacen obviamente en la casa, ¿no? En el desarrollo de una cantidad digamos, de elementos desde la escuela, la educación, más formal, no formal, y bueno, y a partir de allí en realidad todo eso son semillas, en definitiva, pensando en luego el desarrollo del sentido, ¿no? Y del proyecto, en definitiva, un poco por allí. Bueno, a mí me parece que estar hablando hoy de jóvenes es algo muy conmovedor, porque la cantidad, la población en porcentaje, en el total de la población, es muy parecido al porcentaje de jóvenes que estaban históricamente en la formación del nacionalsocialismo. Es muy interesante este porcentaje, es decir, había esta cantidad de adultos, pero el porcentaje de jóvenes entonces era como el que tenemos ahora, ¿no? Por lo menos en México, lo cual es conmovedor porque en el nacionalsocialismo no se tenían las redes sociales. Y sin embargo se llegaron a mover estas conciencias. Cuando te oía, Ceci, hablar de pastorear gatos, pensaba yo qué imagen más hermosa, porque la manera de poderte acercar a los gatos es solamente quedarte quieto y poner las manos, porque si el gato no te tiene la confianza, no se va a acercar. Y me parece que las que estamos aquí, que trabajamos con jóvenes y que vivimos con jóvenes, ¿no? Que ya hemos tenido nuestros jóvenes, ¿no? Ahí entramos a una nueva emoción que es el terror. Creo que como madres, como padres, lo que sentimos en este momento histórico es terror. Terror de no conocer respuestas. Cuando hablas te veo escribir miedo, no sé si dice miedo, pero no es suficiente, porque a mí sí me da terror. Y te oigo decir, Marce, que es la casa, y yo me pregunto qué estoy haciendo aquí, no debería de estar ya en mi casa. ¿Cuándo es suficiente? ¿Cómo podría asegurarme de que venga lo que venga, ¿no? Con la firma de la FARC, antier, cuántos jóvenes más mutilados, ¿no? Pero, sin embargo, creo que si hay algo que es muy valioso, nos estamos preguntando hoy aquí hay una mesa, hoy aquí estamos rodeados de personas que tienen influencia sobre jóvenes. Y eso es la gran diferencia, porque saben que tienen influencia sobre los jóvenes, sabemos que la tenemos, por un lado, y por otro lado, estamos conscientes de que esta influencia es un modelaje, que nos toca modelar este estar en el mundo. Y que de eso hablaba Alejandro ayer. Alejandro hablaba sobre este tipo de liderazgo. Y
Y yo creo que tenemos que tener una creatividad y una potencia a donde seamos más seductores que lo que fácilmente seduce. Que tenemos que encontrar caminos, y ahí estamos apelando a los recursos espirituales de la creatividad. Entonces tenemos que ser muy creativos para podernos acercar a estos gatos sin asustarlos. Tenemos que tener un costal de cascabeles que aprendamos a poner de uno en uno, como para decir, ahí estoy cerca, estoy presente. Y pienso que es una labor, por un lado, titánica y por otro lado, muy dulce. Porque creo que tenemos que poder estar ahí de una manera distinta. Escuchaba yo en la mañana, en este mismo espacio, y esto de la autorregulación. La autorregulación es tan contemporánea, es tan novedosa para la humanidad. Porque antes un varón, si perdía el control, era poderoso, era tantas cosas, y ahora nos toca autorregularnos para ser padres amorosos. Ya no es suficiente la autoridad. Yo recuerdo que mi padre nos controlaba, nacido en 1913, nos controlaba con una mirada. Pero esa mirada llegó a instaurarla con esta sutileza que decían, qué niños tan educados, ¿no? Pero antes hubo cinturón, ¿no? Porque pues para que existiera la mirada, pues antes hubo otros caminos. Entonces, cuando voy escuchando estas nuevas maneras, y la pregunta es, ¿con qué cuentan? Sí, Ceci, sí es cierto que tienen muchos sueños. Y el problema es en qué sueñan. ¿Qué es lo que les están dando de comer a paletadas que nosotros no alcanzamos a poner la mano para decir esto no? Y tenemos que enseñarlos a distinguir de estos sabores que van a ser tan tóxicos y que saben tan bien. Entonces, me voy a algo, ¿no? Yo sé que ni estoy respondiendo la pregunta, ni estoy amainando la angustia, creo que entre todos hemos ido descubriendo diferentes maneras de acercarnos y que nos apasionan estos seres humanos en formación, que esperamos que prontamente nosotros estemos de aquel lado y ellos aquí. Eso sería muy esperanzador. Entonces, bueno. Bien. Bueno, tomando estas ideas, seguramente cada uno de ustedes en sus espacios ha escuchado esto que por lo menos nosotros lo escuchamos bastante, que es que los chicos de ahora no son los mismos que eran antes, que nuestra adolescencia fue mucho más tranquila, no éramos tan atrevidos, que la realidad es que ahora vienen sin respeto a la autoridad. No sé si hacen un ejercicio simple de preguntarle a los chicos de 5º grado de colegio, les van a decir que los de 1er grado son fatales, ¿no? Siempre como que la mirada para abajo vienen como más rapiditos. Entonces, desde FOCLAE queríamos preguntarles si ustedes creen que esto es una realidad, que los jóvenes no son los mismos que antes, o si en realidad no son los contextos los mismos en donde estos jóvenes se desarrollan. Algo en la familia se modificó, algo en la escuela se modificó, el club ya no es lo que era antes, el grupo parroquial tampoco. Paula, ¿qué pensás al respecto? Yo quería responderte esto. Bueno, en mi experiencia, en mis 2 modelos terapéuticos, que es el grupal, porque en cada retiro nosotros atendemos a 150 jóvenes simultáneamente, y el otro modelo terapéutico es el personalizado. Yo he encontrado 2 variantes que me parece muy importante rescatar en este espacio, que son las posturas que siempre mencionó Viktor Frankl sobre la responsabilidad y la libertad.
En mi experiencia, yo creo que hoy en día la responsabilidad está siendo mal entendida por los padres. Yo creo que la responsabilidad que tenemos los padres de autosanarnos, de trabajar en nosotros mismos, en nuestra dimensión espiritual, en nuestra dimensión como seres humanos, en diseñar nuestra mejor versión, en resignificar nuestra historia, para que los dolores que nosotros tenemos en nuestra historia y esas heridas que están activas en nuestra historia no se pasen intergeneracionalmente a nuestros hijos. Porque nosotros vemos que, yo en consulta, tuve una consultante, una niña de 19 años, que yo le decía, ¿qué es lo que más te duele a ti hoy? Y la niña me dice, lo que a mí más me duele hoy es la incoherencia de mis padres. ¿Por qué la incoherencia de papá y mamá? Papá y mamá se habían divorciado, estaban en una guerra a muerte entre ellos. Papá era un ejecutivo muy importante, mamá era una ejecutiva aún más importante, que se habían ocupado toda la vida de una guerra entre ellos, a ver quién ganaba más dinero, a ver quién era más poderoso, quién tenía un puesto más alto en la empresa, y no había este ejemplo hacia los hijos. Entonces, mientras nosotros como papá y mamá no nos trabajemos terapéuticamente nosotros, y creamos que vamos a solucionar el problema de nuestros hijos mandándolos a ellos a terapia. Pero yo me pregunto acá en este espacio, ¿cuántas veces nosotros como papá y mamá nos gastamos montones de dinero mandando a los hijos a terapia? ¿Y nuestra terapia? Nosotros como papá y mamá somos los primeros que tenemos que responsabilizarnos de nuestra historia. ¿Cuáles son las heridas que tenemos activas en nuestra biografía? Sanémoslas para que esas heridas no las hereden nuestros hijos, porque ahí está el problema, que nosotros no nos estamos haciendo cargo de nosotros y no estamos siendo coherentes. Y respecto a la libertad, de la que tanto habla Viktor Frankl, creo que hoy en día los jóvenes están viviendo una vida en donde no saben qué está bien y qué está mal. Hay un relativismo moral que para mí es la enfermedad más grave que tienen los jóvenes ahora. Entonces, ellos no saben si la promiscuidad está bien o está mal, ellos no saben si el consumo relativo de sustancias psicoactivas está bien o está mal. Entonces, hay tal permisividad que todo está bien. Entonces, como todo se permite, como todo está bien, como ya no hay algo que en mi época sí había, o en la época de mi madre o de mi abuela, que era temor de Dios, ¿no? Y hoy ya todo es permitido. Entonces, cuando hay un desequilibrio entre la responsabilidad y la libertad, yo creo que es muy difícil que nosotros logremos construir un mundo mejor con el relativismo moral que están viviendo nuestros jóvenes. Ellos no saben qué está bien y qué está mal, porque nosotros como padres no los estamos guiando hacia lo que realmente está mal y hacia lo que realmente los destruye. Yo creo que rescato esos dos pensamientos de Viktor Frankl. Y esa también es una pregunta muy compleja, ¿no? Porque creo que ni los jóvenes son los jóvenes que fuimos nosotros, ni nosotros como adultos somos los adultos que fueron nuestros padres o abuelos, ni siquiera yo como adulta soy la misma que hace 10 años que también era adulta, porque vamos cambiando, porque nuestra subjetividad se va configurando de acuerdo a los cambios sociales. Podemos hablar de, qué sé yo, de la posmodernidad. Recuerdo cuando me recibí de profesora, era el auge de hablar de la posmodernidad, del relativismo, del individualismo, después vino la retromodernidad, después pasamos al año 2000 y era la globalización, y hoy podemos hablar, bueno, de la subjetividad conectiva, ¿no? Del celular, de la pantalla. Hoy Berardi habla de generación posalfabética, que son niños que han recibido más lenguaje de pantallas o de aparatos que de la propia madre. Y eso es grave porque el aparato carece de ternura. No estoy hablando en contra de la tecnología, que es muy buena y que si lo incluimos en la educación nos da muchos recursos y demás. Me refiero a lo vincular, mediatizado por la pantalla. Entonces, hoy decían también a la mañana, no recuerdo en cuál de las conferencias, que a veces, creo que Clarita Martínez, ¿no? Que los padres cuando iban a ver el fútbol estaban más con sus celulares que mirando el partido. Bueno, y así vivimos, ¿no? Muchas veces estamos todos igual en esto, no hay diferencia, los adultos hacemos lo mismo y los chicos nos miran y hacen lo que hacemos nosotros y nos reclaman coherencia, como dice Paula. Recuerdo que una vez, hablando con alumnos de cuarto y quinto año, les preguntaba qué docentes tienen autoridad, qué entienden ellos por autoridad. Y bueno, empezaron a decir un montón de ideas, pero lo que salió como el común denominador y lo más fuerte era los que nos tratan bien.
y contaba, me la crucé a fulana por la peatonal Córdoba y me saludó. Y yo, pero ¿qué es lo que están destacando? A mí me parecía casi el sentido común. Y lo que más destacaban como autoridad era que los tratáramos bien. Algo elemental, algo básico. Pero entonces, ¿son ellos los que cambiaron o es toda la sociedad? Este año, un grupo de quinto año, los primeros días de clase me propuso los viernes temáticos. Y yo digo, ¿de qué se trata? Y querían ir un viernes con croques, otros viernes con lentes de sol, otro viernes con gorra. Y a mí me agarró un ataque de caspa, ¿no? Y digo, bueno, vamos a pensarlo. Y entonces, eso lo aprendí de una hermana que antes era rectora, que siempre, en lugar de decir no, decía, vamos a pensarlo. Y entonces uno no empieza con este oposicionismo desafiante. Y la devolución fue que sí, que íbamos a hacer viernes temáticos, pero temáticos solidarios, porque el plan del colegio era desobligar, o sea, que dejen de mirarse el ombligo, porque ya tenemos el último primer día, no sé si aquí en Buenos Aires, yo me estoy hablando de una escuela de clase media, que bueno, llevan en unas condiciones que no es para ir a la escuela. Contá de qué se trata porque posiblemente no. El último primer día, UPD, el día anterior a comenzar las clases, no duermen, a veces alquilan una quinta, van en transporte también alquilado, consumen alcohol y llegan hacia el colegio, ¿no? Recuerdo una vez, y me tocó compartir el año pasado, no este año, un viaje con esa exalumna, que cuando llega borracha, esta hermana lo llama al padre y le dice, venga a retirarla porque está borracha. Y él le dijo, mi hija no toma. Y se la trae así y le dice, no toma poco. Bueno, y así estamos en ese mirarnos el ombligo y los adultos también, porque ¿qué nos pasa? Trabajamos y trabajamos para tener dinero, para poder comprarnos esto, para poder viajar, para pagar las cuotas y descuidamos el momento de gozar de ese dinero, de gozarlo en familia, de hablar, de tomarnos tiempo. Entonces digo, estamos todos en la misma, no somos los mismos de antes. La sociedad consumista nos consume y hoy creo que el gran problema es justamente esta subjetividad adictiva que la vamos fomentando desde la cuna, porque cada vez le compramos cosas con más colores, con más ruidos, con más cosas para que los chicos miren eso. O me acuerdo los videos de Baby Einstein, que parecía que eran buenísimos, y yo les generé una adicción a las pantallas que ahora tengo que combatir a los 14 años. Y yo decía, bueno, desarrollan la inteligencia. Bueno, realmente creo que todos estamos en esta vorágine de los cambios y todos hemos cambiado. El punto es, bueno, creo que la otra pregunta, cómo volver o cómo poder brindarles del mundo adulto algo a los jóvenes que puedan arrancar o despertar. Complementar. Un poco para tratar de profundizar y de comprender qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Qué le pasa a los jóvenes. Quería usar una metáfora, ¿no? A partir de un libro de Massimo Recalcati, un autor italiano, que plantea el complejo de Telémaco, ¿no? Una metáfora muy interesante para tratar de entender esto que justamente es lo que vemos desde distintos lugares y vemos repetidamente, que por supuesto no son los jóvenes los que cambian, es la sociedad y en primer lugar somos los adultos, ¿no? Porque como decían, son respuesta de los adultos. Lo que plantea el autor con esta idea del complejo de Telémaco, el hijo de Ulises y Penélope, ¿no? Relatado en la Odisea, Ulises se va a la guerra de Troya y Penélope y su hijo Telémaco esperan al padre por 20 años, ¿no? Entonces un poco esta idea de Telémaco mirando el mar esperando que vuelva algo del padre, ¿no? Que vuelva algo. Entonces un poco el planteo del autor, que creo que lo hace de una manera muy profunda, interesante, es la idea de, en realidad, de lograr, dice, la conquista de su porvenir, ¿no? De su herencia. O sea, lo que hace Telémaco es buscar su herencia, en definitiva, ¿no? Y dice, se los leo porque es
es llamativo pensar que es italiano, pero si ustedes escuchan, hoy nuestros hijos no heredan un reino, sino un cuerpo muerto, una tierra agotada, una economía enloquecida, endeudamiento, falta de trabajo, horizonte, si no es argentino, estamos hablando, ¿no? Y nuestros hijos están exhaustos, dicen, porque su posición en el mundo, ¿por qué es la de Telemaco y no Edipo, ¿no? Si pensamos un poco en estas comparaciones de los complejos. Dice, porque no están en una lucha a muerte con el padre, ni son una víctima del padre, ¿no? Pensando en esta idea de repente que teníamos antes de ese vínculo con un padre autoritario, con el cual había que pelearse o oponerse o quedábamos víctimas, ¿no? de ese padre. Telémaco es el legítimo heredero, ¿no? Esta idea de la herencia. No es solo un joven que busca a su padre, sino un joven que le hace falta un padre. Es el ícono del hijo. Entonces, un poco la necesidad de los jóvenes, no de el poder, de la jerarquía, ¿no? Esa jerarquía fija, sino, o sea, no la disciplina del padre, sino un padre en realidad, como decíamos hoy, ¿no? Como decía un poco Cuca, o sea, cercano, no con dogmas o ideales fijos, o en realidad ya no están, o sea, como decía Frank, ¿no? Esas tradiciones ya no están, esos ideales fijos, en definitiva, en qué creer, en donde el sentido está claro, es está definido. No es eso lo que necesitan los jóvenes, sino el sentido a través del testimonio, en definitiva, ¿no? de ese padre, o sea, no un padre que sepa qué es lo que está bien y está mal, ¿no? No es que esté claro lo que está bien y lo que está mal, cuál es ese sentido o ese ideal que quizás antes estaba como mucho más escrito, ¿no? Sino que se va transmitiendo a través de esa vida, de ese testimonio del propio, o sea, muchas veces hemos nombrado a lo largo de ayer, de los días de ayer y de hoy, la coherencia, ¿no? En definitiva tiene que ver con eso, ¿no? Con transmitir un poco coherencia. Cuca, ¿querés contarnos en base a tu experiencia vincular con los jóvenes, con qué dificultades crees vos que se encuentran los jóvenes para el desarrollo de la humanidad como punto de encuentro? A ver, desde mi experiencia, tengo una hija de 14 años. Todo psicólogo. Y hay algo que decidimos mi marido y yo hace varios años hacer, que es México está siendo violento, está siendo peligroso para los jovencitos, ¿no? No pueden salir solos a las calles. Y entonces antes hacer trabajos en grupo era te quedas de ver en tal lado y trabajan juntos. Esto ya no se puede hacer, los tienes que llevar a casa de los chicos o lo hacen vía internet. Es complicado, pero hace años decidimos, amarrándonos las tripas, que queríamos que nuestra hija empezara a ir a otras comunidades. Estados Unidos sigue siendo un lugar muy seguro y entonces desde los 7 años la llevamos a un día, a un campamento de día. Y entonces la dejábamos en la mañana y la recogíamos en la tarde. Y ahí lo que estábamos trabajando era que pudiera estar con personas de muchas razas. Los Estados Unidos, ahí se pueden reunir muchas razas. Está este inglés, como dice el príncipe de Gales, ¿no? Muy mal hablado. Pues sí, pero se habla, entonces se comunican en la misma lengua, pero se van comunicando personas de diferentes colores. En México hay una población muy baja de personas negras. Y en el caso de María, la primera vez que hizo contacto con una niña negra, llegó a dibujarnos y me dibujaba una hoja y otra y me decía, esta es mi mejor amiga aquí. Y entonces lo que le llamaba la atención es que fuera negra. Pero le sorprendía que le gustaban los mismos colores, iba vestida a veces como ella, y eso le sorprendía. Ahora la seguimos mandando al campamento los últimos 4 años, y es como regresando un poco a la pregunta anterior, a un campamento que tiene una regla básica, no tiene tecnología. Tienen que escribir
cartas de puño y letra. Los chicos de ahora no saben que las estampillas, ¿no conocen eso, porque no los mandan. Entonces, escribir la dirección de su casa para que llegue, cosas tan sencillas como esas, ¿no? Entonces, sigue siendo, nos seguimos pareciendo en los niños, sí, esta capacidad de dejarnos sorprender. Hace rato hablaban sobre infancia, ¿no? Entonces, sobre volver a tener los ojos de los niños, y me parece es dejarse sorprender. Entonces, desde mi experiencia, es que seguimos sorprendiéndonos por las mariposas, pero tenemos que tener el tiempo para sorprendernos de las mariposas. Seguimos conmoviéndonos con los atardeceres. Entonces, hay un montón de cosas que están ahí y que son muchísimo más simples de lo que creemos. Pero es cierto, estamos perdidos en consumir. Y ese consumo, es cierto que les estamos dejando un peor mundo. Nuestra hija este año, estas 4 semanas, se dedicó a andar 40 kilómetros diarios en bicicleta y a hacer fogatas, a poder cocinar, y digo, bueno, por lo menos ya hay 2 cosas que le van a servir, ¿no? ¿Se acuerdan de Soylent Green, la película esta de, no sé cómo se llamó aquí, cuando el destino nos alcance, ¿no? Que la energía la procuraban a través de la bicicleta, porque no había energía, y que pues también habría que aprender a cocinar de maneras más sencillas. Pero esencialmente lo que quiero decir es que desde mi experiencia, los chicos, cuando se les lleva otra vez al punto 1, que es lo mismo que hacemos los terapeutas, cuando Frankl entra al campo de concentración, regresa a punto 1, a lo esencial, a lo básico. Se promete cosas tan sencillas como no lanzarse a las alambradas. Cuando los chicos pueden entender que ellos no se tienen que lanzar a las alambradas, que cuando se conmueven por los otros, que les permitamos acompañarnos cuando nos enfermamos, que no los engañemos, que les permitamos entrar en contacto con la verdad, con sus verdades. María estaba preocupada porque mi mamá tiene 93 años y me decía, ¿es que se puede morir Ita? Sí, mi amor, esperemos que no, porque no tiene nada. Mamá, ¿te puedes morir tú? Sí, yo también me puedo morir. Sí, y entonces, pero también te puedes morir tú. Y entonces esas verdades, soportar esas verdades son básicas. Estas sigue estando lo básico ahí. Pero no sé si respondí la segunda parte. Muy bien. Bueno, claramente nos podríamos quedar toda la tarde, ¿no? Con un café y un matecito de por medio, pero nos quedan los últimos minutos y la idea es que cada una pueda brindar alguna sugerencia, comentario, idea, con los matices logoterapéuticos que nos tienen acostumbrados, y que esa sugerencia o esa idea esté dirigida a los adultos que acompañamos jóvenes. ¿De qué manera poder hacerlo de la mejor manera para poder ser terreno fértil para que estos jóvenes puedan desarrollar su mejor versión de sí? ¿Ceci? Bien, no sé si terminé la idea porque me enganché con otras cosas de cuál fue la propuesta de los viernes temáticos. Solidarios, no, pero... Los viernes solidarios. Bien, por supuesto que hubo una gran resistencia y crítica, que la profesora de Educación Física siempre me actualiza la versión de los adolescentes, pero tuve la satisfacción el miércoles que vinieron a contarme qué habían pensado para la fiesta del Día de la Primavera, que como vi que lo solidario no iba a surgir así espontáneamente, le dije, se ocupan del festejo del Día de la Primavera, que normalmente lo hacía la dirección. Bueno, ya me trajeron la propuesta, así que creo que hay que comprometerlos con tareas concretas, despertando, como decía antes, y también ir corrigiendo ciertas cuestiones que nos corresponden a nosotros como nuestra responsabilidad, porque creo que los adultos oscilamos, tanto como docentes y como padres, entre el abandono y el desamparo,
y entre la sobreprotección que se ve en las familias cuando, como decía ya, con los divorcios donde quedan los chicos como rehenes, o en la sobreprotección de niños o de jóvenes ya adultos que siguen siendo mantenidos por sus padres y no les permiten la independencia que necesitan. Todo lo que tiene que ver con el consumismo, que también es una cuestión de la época, ¿no? O sea, ¿por qué todo tiene que ser consumido? Entonces se consumen consumiendo, o sea, ver otras posibilidades de valores, no solo lo material. Y en esos valores que no son materiales están el tiempo dedicado, la escucha, la atención, el interés por el mundo de los jóvenes y a partir de eso, bueno, ir rescatando los valores que hay. Y bueno, a ver si anoté algo más para no olvidarme. Presencia y compromiso, que significa conocimiento genuino del joven con una escucha abierta, un sostén firme y exigente que promueva la responsabilidad en los jóvenes. Gracias. Bueno, yo creo que de los impactos más grandes que yo me he llevado en esta experiencia acompañando a jóvenes, nosotros acompañamos a 2.000 jóvenes cada año en Casa de Paz, en los retiros espirituales, es la cantidad de situaciones límite que nosotros como acompañantes escuchamos de los jóvenes que los padres no tienen idea. Niñas que se cortan por las noches, que tienen su kit en la mesa de noche para autosanarse y ponerse sus curitas alrededor de las heridas y los padres no tienen ni idea. Niñas que vomitan el alimento después de comer debajo de la ducha, los padres no tienen ni idea. La crueldad de los jóvenes es impresionante, el matoneo que nosotros vemos, las cosas tan infames que son los jóvenes capaces de hacerle a otros jóvenes y los padres nunca se enteran. En mi experiencia, papá y mamá se enteran por ahí de un 15% de lo que está pasando en la vida de los jóvenes. Y esto es tristísimo. Yo inclusive recibía hijos de amigas mías, que cuando yo escuchaba la vida que estaban llevando estos jóvenes, los dolores a los que estaban siendo sometidos, las situaciones de vida, de situaciones extremas que vivían los jóvenes, hijos de mis propias amigas, yo no lo podía creer. Y eso es algo impresionante. Así que uno de los factores que yo he encontrado para que esto no suceda, y ha sido algo increíble, es sugerirle, ustedes como terapeutas, como acompañantes de otra alma, sugerirle a papá y a mamá que saque un día a la semana para ir a cenar con su hijo o con su hija. Si tienes 3 hijos, 3 días a la semana. Si tienes demasiado trabajo, entonces una semana vas con uno, otra semana vas con el otro, otra semana vas con el otro. Pero que esta cita sea casi tan importante o más importante que la que tienes con el presidente de la empresa donde trabajas o con la persona más importante de tu vida. Cuando nosotros habituamos a nuestros hijos a que se conecten con nosotros, a que nos cuenten lo que les está pasando, a que nosotros sepamos, oye, te están haciendo matoneo, oye, estas cortadas que tienes aquí en las muñecas, ¿por qué las tienes? Oye, estás pesando 40 kilos, ¿por qué tan raro? ¿No? Entonces empezamos a conectarnos con ellos, porque fíjense que hoy en día yo veo que los hijos se conectan con los padres es a través del WhatsApp. Ni siquiera hay mirar a la cara, ni siquiera hay tengo tiempo para ti. Entonces, eso me ha funcionado muy bien, sugerirle a papá y a mamá que hagan una cita semanal, que siempre la respeten y que siempre vayan. No tenemos tiempo para ir a cenar, entonces vamos a comer un helado, pero algo. Porque así les enseñamos a nuestros hijos, para mí, los 2 recursos espirituales más importantes, autorregulación y autodistanciamiento. Si ellos aprenden a autodistanciarse y a ver lo que les está pasando y a comunicarlo a papá y a mamá, y después autorregularse, a regular sus emociones, porque hoy en día lo que más vemos son niños, adolescentes desregulados. La desregulación emocional de los adolescentes es impresionante, por eso se cortan, por eso vomitan, por eso se matonean, por eso se agreden, por la desregulación emocional. Entonces, llevar a nuestros hijos a cenar, a comer un helado una vez a la semana y que sea una cita fija, todos los miércoles a las 8 de la noche. Y la anotas en tu agenda y sabes que de ahí no la mueves. Esto para mí es un factor de prevención muy poderoso. A ver, que quizás no lo dije cuando hablé de lo del complejo, ¿no? En realidad lo que estamos viviendo y que lo hemos escuchado muchísimas veces es el tema de la crisis de la figura paterna, la crisis de la autoridad, ¿no? La crisis en realidad del adulto. Entonces pensando que
hablar, ¿no? Que decirle al adulto. Creo que lo primero es eso, ¿no? Es tomar conciencia de que somos los adultos los que hemos cercenado en definitiva el vínculo con esta generación, ¿no? De qué manera es justamente renunciando como a la responsabilidad, ¿no? Al valor de la palabra, ¿no? Los adultos, en definitiva, que siendo hijos, ¿no? ¿Cuántas veces nos encontramos con estos padres más hijos que sus propios hijos, ¿no? Sus hijos siendo los que les dan respuestas, los que tratan de calmarlos, los que tratan de, ¿no? Se transforma el padre en realidad en el que está perdido, el que está necesitando apoyo, y es el hijo a veces el que se encuentra en ese lugar, ¿no? Del que está intentando encontrar ese camino. Entonces, en definitiva, tiene que ver con eso, ¿no? Con volver a la palabra, a la responsabilidad. La palabra, yo pensando y volviendo al concepto de humanizar, ¿no? Humanizar justamente qué es lo que hace que seamos humanos, tiene que ver con la palabra, emparentada con el logos, ¿no? Desde la logoterapia, con el sentido, con el proyecto. Entonces, bueno, un poco en realidad lo que están necesitando los adolescentes, los jóvenes, son justamente adultos con quien puedan confrontar, ¿no? Que estén allí, que estén en esos momentos, que puedan no solo darse cuenta de lo que le está pasando al hijo, sino se está cortando, cuántas cosas en definitiva se van perdiendo. Hoy Clarita decía, no simplemente compartir un partido de fútbol, no sé, escuchar música juntos. Hay tantas formas en definitiva como de justamente poder transmitir ese legado, ¿no? Que es lo que no estamos haciendo, es esa herencia de la que hoy hablábamos, es en definitiva transmitir ese sentido. Y hay muchas maneras, ¿no? Hay muchísimas maneras. El arte justamente es una de las formas. Hoy hablábamos de la música, hablamos de la pintura, hay muchísimas maneras de ir transmitiendo sentido, pero bueno, hay que estar presente, ¿no? Como decía Cuca, ¿qué estamos haciendo acá? Pues sí, a estos o todos nosotros, creo que desde al adulto recordarnos en ser auténticos, que seamos auténticos, que contactemos nuestra propia historia, porque sí hay grandes diferencias, pero cuando teníamos 14 años, ¿cómo éramos? Es decir, yo empecé a consumir alcohol cuando tendría alrededor de 18, 19 años, ¿no? Y entonces, tal vez ahora hay drogas, pero entonces había alcohol. Y había tantas otras cosas que nos distraían. Entonces, a contactarnos, a ser auténticos, lo decían, estar presentes, a querer ver, Paula. Tiene que ver con querer ver. Es muy doloroso ver. Entonces, no es que no quieren, no vean, es que no pueden, es muy doloroso sentir que están proveyendo, pero no realmente no es suficiente, qué estoy haciendo mal y por dónde. Y entonces, desde nuestra fragilidad, desde nuestra imperfección, desde nuestros recursos espirituales, acercarnos a los jóvenes. Los jóvenes, es cierto que a veces lo que quieren es ser escuchados, que se les permita la libertad, que se les enseñe a contactar. Y bueno, va por ahí. Yo generalmente llevo a mi hija a los lugares a donde hay adultos y tal vez porque me siento muy afortunada de estar rodeada por personas como ustedes, ¿no? Que están con su manera de estar en el mundo, están modelando esta otra manera. Y recuerdo a Estela que viaja con su nieta y cómo es meterlos a nuestro mundo, y nuestro mundo es muy valioso, y creo que ahí es donde está la seducción. Seducirlos con nuestro mundo, llevarlos a eso que a nosotros nos apasionó. Tal vez no está Silvio Rodríguez ahorita, ¿no? Pero sin duda hay tanto
tantas maneras de seducirlos, enseñarles lo que a nosotros nos apasiona, pero dejándonos apasionar. Entonces creo que esa es mi recomendación, que es esto, Ceci, esta apertura a decir, pues bueno, a ver cómo será, denme tiempo de digerirlo, ¿no? Darme tiempo de digerirlo y decidir juntos cuál es nuestra mejor manera. Bueno, un placer que hayan aceptado esta propuesta. Me parece que hay mucha tarea por hacer. Tenemos que salir a pastorear, que hay mucho gato necesitado. Y lo bueno es que es una tarea en equipo, me parece, ¿no? Digo, está bueno poder pensar también que esto no es solo tarea ni del terapeuta, ni de un papá aislado, sino de muchos papás, de un grupo, de la escuela, del club. Así que agradecerles nuevamente en nombre de FUCLADE, gracias por ser parte. Cualquier contacto que necesiten con las colegas, hoy lo pueden tener, y si no, a través del mail de FUCLADE les acercamos sus contactos también. Muchas gracias.